14 dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie sino a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió en el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía determinado, enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más podemos humillarnos delante de ti para ser expuestos a tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a entender cuál es el propósito de tu consejo hoy para nosotros como iglesia, y transfórmanos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ilumínanos, trae convicción de pecado, trae confesión de pecado y trae arrepentimiento, oh Señor, para que podamos hacer la obra que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en estos capítulos entonces Dios nos muestra cómo soberanamente hace crecer a la iglesia. La soberanía de Dios es la que hace que la iglesia crezca alrededor del mundo. La pregunta entonces que deberíamos hacer nosotros es cómo esta soberanía es manifiesta para que la iglesia crezca. Porque sin el poder de la soberanía de Dios, sin el actuar de Dios en medio de su pueblo, la iglesia no crece. Es decir, la iglesia solo crecerá cuando Dios soberanamente lo determina, porque Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, como congregación deberíamos pensar cómo nosotros también colaboramos en el plan soberano de Dios para la expansión del evangelio. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el evangelio va a crecer a pesar de nosotros. Dios no necesita de usted, no necesita de mí, no necesita de ningún seminarista ni de ningún teólogo para que su evangelio crezca. Es su poder soberano el que hace que el evangelio llegue a todas las naciones, muy a pesar de que si usted quiere involucrarse o no. La pregunta es, ¿usted quiere involucrarse? Hasta este punto hemos estudiado 11 capítulos del libro de los Hechos, y en todos estos capítulos nos hemos visto llamados a la predicación del evangelio. Y mi pregunta para usted, después del estudio de casi la mitad de esta epístola de Lucas, es: ¿a cuántas personas usted ha evangelizado? ¿Cuántos textos bíblicos usted ha repartido? ¿Ha hecho un plan de evangelismo o no? Porque el plan soberano de la expansión del evangelio sigue, y va más allá, y sigue, más allá, a pesar de usted y a pesar de mí. La pregunta es, ¿usted se va a involucrar en este plan de redención para el mundo en el cual Dios ha determinado llamar a los que son salvados por gracia, por fe y por Cristo? Entonces, ¿cómo la soberanía de Dios actúa para que la iglesia crezca? Hoy vamos a leer y estudiar del versículo 19 hasta el 21. La soberanía de Dios expandió a los creyentes por las naciones para que el evangelio llegue a todo el mundo. Y esto es lo que Lucas nos dice. En esta segunda mitad del capítulo nos muestra la continuidad del capítulo 8,
versículo 4 del libro de Lucas. La expansión después de Esteban, si usted vuelve allá, al capítulo 8, versículo 4, dice lo siguiente: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y ahora Lucas retoma el tema y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia y Chipre. Esto es que Dios ha expandido a los creyentes por todo el mundo. La soberanía de Dios actúa para que los creyentes vayan a lo largo del mundo, vayan por todo el mundo, y Él buscará los medios y las formas para que esos creyentes lleguen ahí. Es decir, hermanos, Dios actuará soberanamente para expandir a sus hijos por todo el mundo. Hoy en la iglesia moderna tenemos el problema de la teología de Babel. Hoy la iglesia tiene el problema que tiene una teología de Babel. Queremos ser una gran iglesia con gran nombre y que los pueblos conozcan de nosotros. Y entonces los pueblos se centran en su nombre, en su testimonio, en su membresía, en el nivel de estudio de sus pastores, el nivel económico de su congregación, el lugar en el que está puesto. Entre más céntrica es la iglesia, parece que más renombre es. Pero Dios, al igual que hizo con Babel cuando trajo el juicio y los esparció por toda la tierra, por cuanto Dios les había dicho a ellos que tenían que ir por todo el mundo y hacer reproducirse, así hará con la iglesia. Si la iglesia es verdadera, si la iglesia tiene a Cristo como Salvador, Cristo mismo hará que ella misma se esparza por todo el mundo. Porque Dios no está interesado en que nosotros nos hagamos un nombre. Dios está interesado en que el mundo conozca su nombre. Y eso es lo que nosotros debemos entender. No es nuestro nombre el que está en juego. No es el nombre de la Iglesia Bautista Betel el que está en juego. Es el nombre de Jesucristo el que está en juego. Y ese es el que predicamos. Y Pablo dijo: no hemos predicado ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Y esa expresión de que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado es que el único mensaje que tenemos para este mundo es: sigan a Cristo. Y pensándolo de esta manera, hermanos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿nosotros cómo estamos en relación a esto? La expansión del Evangelio requiere que los creyentes de diferentes naciones vayan hacia aquellos que todavía no han escuchado el Evangelio. Jesús quiere que los creyentes vayan hasta lo más profundo del mundo, lo dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando el Señor les dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Ahora estamos viendo los creyentes que se están expandiendo hacia el resto de la tierra. Ya de Jerusalén salieron huyendo, ya llegaron a Samaria y ahora se van a expandir hasta los confines de la tierra. Pero solo bajo el poder del Espíritu Santo es que el Evangelio puede expandirse hasta el fin de la tierra. Porque el Señor Jesucristo, van a ustedes a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y ustedes mediante ese poder me serán testigos. La fuerza que mueve el testimonio de Jesucristo es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Si el Espíritu Santo no habita en nosotros, no podemos ser testigos de Él. Y entonces esto nos lleva a hacernos una pregunta, la cual Pablo podría decir: no apaguéis el Espíritu Santo que mora en vosotros. La pregunta es: ¿tenemos el Espíritu Santo? ¿Y qué tan avivado lo tenemos? ¿O lo tenemos apagado? Porque si el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros es extinguido por nuestro propio pecado, es apagado porque le estamos dando lugar a la carne, entonces, hermanos, no seremos testigos ni en San Ramón, ni en Alajuela, ni en ninguna parte del mundo. El reto es sencillo. Tenemos que volver al principio básico: ser testigos de Jesucristo. Ese es el principio básico de la iglesia.
Y entonces el Señor, haciendo su gran poder maravilloso, majestuoso, soberano, hizo que la iglesia que estuviese en Jerusalén fuese expandida por una persecución que Él mismo soberanamente actuó para que se llevase a cabo. Hermanos, ninguna persecución que se levanta contra la iglesia viene del mundo sin que Dios primero lo haya aprobado. Eso debemos tenerlo claro. Porque Dios, aún hasta el pecado mismo del hombre, lo utiliza para sus propósitos eternos. Si no, pregúntenle a José. Dios le dijo a Abraham: mira, Abraham, y tú tendrás una gran descendencia y estarán 400 años en Egipto y luego yo los voy a sacar con mano poderosa. Eso se lo dijo Dios a Abraham. Eso fue una promesa de Dios. Y entonces iban caminando por ahí. Luego Jacob tuvo un montón de hijos. Y la pregunta es: ¿y ahora cómo Dios va a cumplir su promesa? Y entonces los hermanos dijeron: no, matemos a José. Bueno, no lo matemos, echémoslo a este lugar, a esta cisterna seca. Y pasaron unos hombres: vendamos a José, saquémosle provecho. Muerto no nos sirve para nada, unas cuantas monedas nos caen bien. Y de pronto Dios va levantando a José hasta que lo hace casi emperador en Egipto y trae a su pueblo para cumplir su promesa. Y luego, por mano poderosa de él, por su poder majestuoso, saca a Israel con tesoros que los egipcios les pagaban. Llévense todo nuestro oro, pero váyanse de aquí. Hermanos, la persecución que viene a la iglesia también es Dios expandiendo a su pueblo. Dios así lo hizo. Ahora imagínense que esta paz que reinaba en Jerusalén, si hubiese mantenido ahí, no hubiese razón para salir. Pero Dios, en su providencia, permitió la persecución de los creyentes. Por eso nosotros debemos orar cuando escuchamos de la persecución hacia los creyentes, que Dios fortalezca su corazón, que Dios los ayude a testificar de Jesucristo, porque esa persecución de ellos no sale de la soberanía de Dios. Dios está expandiendo su evangelio. Un pecado es que los creyentes no quieren salir a predicar. La iglesia hoy quiere hacerse esto, hacer el nombre, el tamaño, testigo en medio de la sociedad. Pero esto es solo un ejemplo de que Dios sigue actuando a pesar de las maquinaciones perversas del ser humano. Hermanos, no podemos nosotros pensar en que por nuestro testimonio, por nuestra buena palabra, por nuestro buen andar, el mundo no nos va a perseguir. Esteban era un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo, un hombre que podía predicar y enseñar. Era un gran hombre, el cual Dios escogió para que hiciera la obra de ser un diácono en medio de Jerusalén. Y aún así, por medio de ese tan buen testimonio, Dios permitió que fuese perseguido hasta la muerte. Y murió Esteban. Y así vino la persecución. De manera que un buen andar, un andar piadoso no garantiza la paz. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Eso es. Si alguno quiere andar piadosamente, va a sentir la persecución. ¿Qué pasa con los milagros de Pedro? Pedro en el capítulo 3 hace grandes milagros. Él levanta a un hombre cojo. Y luego en Hechos capítulo 10 que vimos anteriormente, encontramos que un ángel se le aparece a Pedro para que vaya a predicarle a Cornelio. Vean estas grandes acciones. Esteban, un hombre de un testimonio impecable. Pedro hizo milagros. Un ángel le habla a Cornelio, le habla a Pedro. Y usted podría decir, ¿de qué estamos hablando? Hermanos, no es nuestro buen testimonio, no es nuestro milagro, no son los ángeles los que predican. Esa tarea nos fue dada a nosotros para que prediquemos el mensaje de Dios. Por su buen testimonio nadie se va a convertir. Ya pueden hacer milagros todos los que quieran, pero si no se predica el evangelio, no sirve de nada. Y aún Dios tiene la capacidad de mandar un ángel a Cornelio. ¿Por qué no le mandó a decir al ángel: oye, mira, predícale acerca de Cristo y de este crucificado?
¿No podía acaso ese ángel que le dijo, oye, hay un hombre llamado Pedro, manda a buscarlo, decirle, Cristo murió por causa de tus pecados y manda que te arrepientas? ¿No pudo decirle eso el ángel? El plan soberano de Dios es que su iglesia sea la encargada de expandir el evangelio. Y esto solo se hace hablando, predicando, llevando la palabra de Dios. Ni por buen testimonio, ni por milagros, ni por ángeles, ni por fuego que desciende del cielo. Si no se predica a Cristo, no hay conversión. Es más, se los voy a decir de una vez. El hombre con el más grande testimonio en este mundo que ha pisado la tierra se llama Jesucristo, y por su testimonio lo mataron. Por su testimonio no convirtió a nadie. Él iba predicando que el reino de los cielos se había acercado. Hizo milagros y aún así la gente no se convirtió. Muchas veces hablamos del poder del evangelio cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hasta lo sabemos de memoria, hermanos. La pregunta es, ¿qué es para usted el evangelio y cómo usted lo está llevando a los confines de la tierra? Nosotros no estamos llamados a ser una iglesia grande, una mega iglesia. Estamos llamados a predicar a Cristo y a este crucificado. Y Dios hará lo posible para que este mensaje suyo llegue hasta los confines de la tierra, a pesar de usted y de mí. El llamado que Dios hizo a la iglesia de las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice la Nueva Biblia de las Américas, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su gloriosa luz, a su majestuosa luz, a la luz del evangelio, para que ustedes lo anuncien. Alguien que está en las tinieblas no puede hablar acerca de la luz. Pero Pedro les dice a los creyentes, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora recibieron misericordia. Nosotros, hermanos, que antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia aquí en la tierra. Si no estamos cumpliendo ese propósito aquí en la tierra de predicar a Cristo y a este crucificado, en vano estamos aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos hacer otras cosas, adorar a Dios, ofrendar a Dios, trabajar para Dios, pero eso lo haremos en la gloria eterna, adoraremos a Dios, glorificaremos a Dios. Pero predicar el evangelio es una tarea que nos fue encomendada aquí. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El resultado no depende de nosotros. Y esto es lo glorioso, porque cuando vemos la persecución que vino hacia la iglesia, Dios fue el que dio fruto. Y esto es, Dios dará fruto de la obra que Él ha encomendado a sus discípulos hacer. Y usted dice, he predicado por mucho tiempo y nadie ha llegado al Señor. Bueno, eso realmente no lo sabemos, hermanos. Bueno, al menos yo les puedo decir que yo no lo sé. Por la gracia de Dios he tenido la dicha de ir a predicar en el norte del país, en el sur del país, en el centro del país. Y Dios me ha llevado. Ahora, ¿cuántos se han convertido? No lo sé. Eso le toca a Dios, es el fruto de Él, es su obra, es su evangelio. Él añade a su iglesia. Pero eso no quita mi responsabilidad ni su responsabilidad delante de Dios. Estar predicando el libro de Hechos no nos quita la responsabilidad de ser testigos en San Ramón,
en Naranjo, en Grecia, en toda Alajuela, donde sea que Dios nos haya puesto, no quita su responsabilidad. Pero Dios sigue expandiendo el Evangelio. Cuando usted lee el final del capítulo 12, es interesante lo que Lucas nos dice ahí al final del capítulo 12. Dice el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crece y se multiplica. Ese es el poder del Evangelio, crece y se multiplica. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que en él cree, este es el poder de Dios. Bueno, el poder de Dios también, hermanos, soberanamente, que expandió a los creyentes, urge de la predicación de creyentes sin nombre, sin renombre, gente sencilla, gente común y corriente, gente que no sabemos ni quiénes son. Esto nos dice el versículo 20, dice: pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales llegando a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el Evangelio del Señor. Y el versículo 19 dice: después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino a los judíos. Tenemos dos grupos de creyentes, unos que le hablaban a los judíos y unos que le hablaban a los griegos. Pero no había ninguno que tengamos un renombre ahí. No hay un Pablo, no hay un Pedro, Timoteo todavía no aparece por ahí, todavía no aparece Tito. Y Lucas nos dice hombres sencillos, hombres que iban predicando el Evangelio, que iban llevando el mensaje. Y esto es importante porque cuando hablamos de la predicación del Evangelio necesitamos hombres y mujeres sencillos que estén dispuestos a predicar. Hombres y mujeres sencillos que estén dispuestos a predicar. Que no quieran hacerse un nombre ni renombre, ni que quieran crecer en testimonio, ni ser conocidos por la sociedad, sino que sean dispuestos a predicar. Gente sencilla, sin renombre. Cuando Dios expande el Evangelio, necesita hombres sin renombre. Es interesante porque acabamos de pasar una oleada de la posreforma. Gente como MacArthur, gente como Sproul y otros grandes predicadores que nos han dejado buenos textos para que sigamos las pisadas, pero esa generación de renombre se ha ido apagando, porque Dios no quiere que seamos gente de renombre, quiere que seamos predicadores del Evangelio. Y es sencillo, hermanos, predicar el Evangelio es sencillo, es comunicar que Cristo murió por los pecados de aquellos que han de creer. Y Pablo lo dice así, que Cristo vino a la tierra conforme a las Escrituras y fue muerto conforme a las Escrituras y resucitó el tercer día. Ese es el Evangelio. No necesita usted ir a un seminario para poderle predicar a alguien que Cristo puede perdonar pecados. No necesita ser usted de apellido MacArthur para predicar que Cristo es el Señor. No lo necesita, solo necesita la disposición. Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 les dice esto a los hermanos: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, lo que se requiere es que cada uno sea hallado fiel. Pablo no quería que él tuviese un nombre en la iglesia de los Corintios. De hecho, él dice: ¿qué es Pablo? ¿Acaso yo los bauticé? Yo no he bautizado a ninguno de ustedes. Yo no quiero que ustedes piensen en mí como el gran apóstol de Jesucristo. Considérenme servidor de Cristo y administrador del misterio de Dios, del Evangelio. Yo quiero ser un administrador del misterio de Dios, de la gloria del Evangelio. Yo quiero ser eso. Considérenme ustedes como uno más en medio de ustedes, pero como administradores, cada uno
necesita ser hallado fiel delante de Dios. El Espíritu Santo es el que da el poder, el Espíritu Santo es el que convence, es el Espíritu Santo el que hizo que esta generación de creyentes, unos hablaran a los griegos y otros hablaran a los judíos, de manera que a todas las dos naciones, tanto gentiles como judíos, pudiesen escuchar que Jesucristo es el Señor. Nadie se quedaba por fuera. Y a pesar de que parecía que había una división en medio del pueblo de Dios, lo que Dios estaba haciendo era que los judíos escucharan de Cristo, que los gentiles escucharan de Cristo, que el mundo escuchara que Cristo es el Señor. Y esto es el poder del Evangelio, porque van llegando hasta Antioquía, hablándole a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Hablamos acerca de Dios y del Espíritu Santo, pero cuando hablamos en Filipos, Pablo les dice a esto en Filipenses, vean qué interesante acerca de lo que Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 1, versículo 14 hasta el 19. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, aún por envidia, rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingida o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante la oración de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Pablo estaba diciendo, hay algunos que predican a Cristo de una manera pecaminosa y hay otros que lo hacen con sinceridad, pero lo importante es que Cristo sea predicado. Ese concepto de no voy a rivalizar con mis hermanos que están predicando a Cristo. Y aunque a él le causaba carga porque las iglesias estaban siendo atacadas, Pablo podía comprender que el fin último de la iglesia era que el evangelio de Jesucristo llegase a todas las naciones. Y eso a él le bastaba escuchar que las iglesias predicaban a Cristo. Habían predicadores anónimos que enseñaban. Y hoy tenemos predicadores que tratan de competir por quién tiene más almas. Lo que en realidad se preocupan no es por el Evangelio de Jesucristo, lo que están haciendo es una alteración del Evangelio de Jesucristo. Hoy las iglesias, como les decía al principio, están compitiendo ¿y cuántas personas se reúnen en su iglesia? Como si lo importante fuese el número y no en cuántos lugares se está predicando Cristo y este crucificado. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 2, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o con sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Solo el evangelio verdadero trae frutos verdaderos, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5, cuando él dice que el verdadero evangelio entonces trae la salvación. Dice así, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Este, hermanos, es el verdadero evangelio que trae salvación a las naciones. Lo que le ha hecho daño, entonces, hermanos, al evangelio es alcanzar personas por medio de mensajes falsos, por falsos cristos. Hay competencia por saber quién tiene más
miembros inscritos en las congregaciones, mientras se han olvidado de la gran comisión de hacer discípulos. El Señor le dijo: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí estoy con ustedes hasta los fines del mundo, hasta los confines de la tierra. Ese es, hermanos, la gran comisión. Y si nosotros estamos preocupados más por una membresía que por hacer discípulos, estamos errando al blanco. Estamos errando al blanco. Y estamos errando miserablemente. Porque Dios no quiere que nosotros tengamos tradiciones, costumbres, prácticas heredadas, sino que nos ocupemos de hacer discípulos y hacer discípulos de todas las naciones. La obra de Dios no va a fracasar porque Él es el que la sustenta. Pero los que sí están fracasando son los obreros que quieren hacer una obra diferente. Estas iglesias que van por el mundo haciendo ya sea silencio del evangelio, o estas iglesias que van por el mundo sin hacer discípulos, Cristo los llama como si fuesen zombies espirituales. La iglesia en Sardis representa esto. En Apocalipsis capítulo 3, el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo conozco tus obras, tienes un nombre que parece que estás vivo, pero la verdad es que estás muerto. Unas prácticas heredadas, unas tradiciones, cultos y demás actividades religiosas no nos convierten en una iglesia viva. Lo que nos vivifica es el evangelio de Jesucristo y hacer la obra de Jesucristo, que es hacer discípulos. Hermanos, ya podemos tener la mejor de las doctrinas. Ya podemos tener el mejor programa cultico. Ya podemos tener las mejores actividades. Y a eso póngale un poco más. Que si no estamos centrados en el evangelio de Jesucristo, no somos nada. Si nuestra centralidad no es el evangelio de Jesucristo, no somos nada. Y Dios requiere de nosotros, requiere de cada uno de ustedes, requiere de mí primordialmente, que yo sea hallado fiel en el misterio del evangelio. Y esto no es una cuestión que se hace aquí los domingos. Esto no es una cuestión que se hace aquí los miércoles, es una cuestión que se hace afuera. Y Dios va a actuar, hermanos. A veces Dios, en su gracia, sostiene congregaciones por mucho tiempo para que se expandan, y otras veces las separa. Simplemente las separa. Casos como Pablo y Bernabé. En su gracia, Dios separó a Pablo y Bernabé. Y Pablo hizo una obra que el Espíritu Santo le plació conservar por medio de Lucas, y Bernabé hizo una gran obra que hay escritos y todo lo demás, pero al Espíritu Santo no le plació dejarnos escritos. Pero Dios hizo esa obra de expandir el evangelio. Por un lado se fue Timoteo con Pablo, y por el otro lado se fue Juan Marcos con Bernabé. Así que estar reunidos en un solo lugar, en una sola congregación, en un solo edificio, no siempre es lo que Dios quiere. Y a veces Dios va a actuar para que nosotros nos convirtamos en pregoneros del evangelio, aunque sin nombre, que llevemos su nombre, el nombre de Cristo, a todas las naciones. Y eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que Él demanda de su iglesia. Pero también requiere, hermanos, en esta expansión soberana que Dios está haciendo, una mentalidad de compromiso.
No hablaban la palabra a nadie sino a los judíos. Habían algunos que solo le hablaban a los judíos. Ellos pudieran haber sido los evangelistas que se extendieron de Jerusalén llevando el conocimiento. Pero también había otros que se rompieron el molde yendo a Chipre y a Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Jesucristo. Siendo judíos de habla griega, predominantes regiones gentiles, estaban abiertos a predicar a los gentiles, a los judíos palestinos y a todos los gentiles que se encontraban. A través de este esfuerzo nació la primera iglesia gentil. Esta iglesia en Antioquía se establece la primera congregación de los santos en medio de un pueblo gentil. Además, no había nada nuevo en la conversión. Judíos, gentiles se estaban uniendo. También habían prosélitos, como se nos predicó en el capítulo 11 con este gran hombre Cornelio, quien, dicho sea de paso, a Cornelio sus buenas obras no le fueron suficientes para ser salvos. Ni siquiera tener un encuentro con un ángel le bastó para ser salvo. Lo que necesitaba este hombre era a Cristo y a este crucificado, y que ese mensaje llegara hasta él. Tenemos varios ejemplos, hermanos, de cómo soberanamente Dios utilizó la persecución soberanamente para que Dios llevase el evangelio a todos los pueblos y a todas las naciones. Tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículos 17 al 20, el Señor utilizó esta persecución para llevar el evangelio a Jerusalén. El capítulo 6, verso 8 al 15, la muerte de Esteban lo sacó de Jerusalén. Capítulo 8, versículo 1 al 3, Saulo llevó la persecución a Judea y a Samaria y se expanden los creyentes. En el capítulo 9, 1 al 2, Saulo llevó la persecución hasta Damasco y se expanden los creyentes. O sea, es Dios expandiendo su propio evangelio. Es Dios, hermanos, el que está expandiendo su propio evangelio. Esto también nos muestra algo, que a pesar de lo que nosotros creamos, Dios siempre está al control de su evangelio. Dios siempre está al control de su evangelio, al control de los frutos, en control de todo, en control de su iglesia, la presente y la venidera. Ese es un Dios soberano. El mismo Dios que salvó a personas tan grandes y maravillosas en la historia como Saulo y lo llamó para el ministerio, es el mismo Dios maravilloso que hoy está llamando a gente en el mundo para que sean salvos y también sean testigos de su nombre. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Lo que dice el verso 21. Cuando se nos muestra la soberanía de Dios en la expansión del evangelio. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Esto es, hermanos, lo que da frutos, que la mano del Señor está con su pueblo. Cuando la Biblia nos habla de la mano de Dios, esto se puede ver de dos maneras. La mano del Señor se expresa como juicio, como en Éxodo capítulo 9, versículo 33, Dios juzga a las naciones y la mano poderosa de Dios se levanta para juzgar a las naciones. Pero también la mano poderosa de Dios es una bendición para las naciones. Por ejemplo, la mano de Dios estaba con Israel en Esdras capítulo 9, 7, 8, 18, en Nehemías, y aquí lo encontramos, la mano del Señor estaba con los predicadores del evangelio. La mano del Señor iba con ellos, la bendición de Dios los acompañaba, la gloria del poder de Dios que dijo que iba a transformar los corazones iba con ellos. Y es que donde el mensaje de Dios que tiene poder, que es el evangelio, guiado por el Espíritu Santo, que es el que tiene poder de convencimiento, llega a las naciones, hay fruto, hermanos. Cuando hay un verdadero evangelio, que es poder de Dios para salvación, guiado por su Santo Espíritu que convence de pecado y de juicio al mundo, entonces hay conversión y la mano de Dios bendice, acompaña, expande. Habrá algunos que
quieren imitar este evangelio, pero si no tienen el Espíritu Santo no pueden ser de bendición a las naciones. Esta semana me tocó tratar un tema de un, entre comillas, pastor y algunas cuestiones ahí, y es impresionante cómo hay falsos cristos, falsos maestros, predicando un falso evangelio, que en vez de traer fruto, traen destrucción. Y entonces yo me pensaba, ¿qué podemos hacer nosotros diferentes para no destruir? Bueno, lo que primero debemos hacer es predicar un verdadero evangelio y estar seguros de tener en nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que transforma, que nos transforma a nosotros y que puede transformar a otros. Si el Espíritu Santo no mora en usted, por más que usted esté aquí sentadito, por más que usted venga aquí bien vestidito el domingo, usted va igual al infierno y necesita arrepentimiento. Pero si usted tiene el poder del Espíritu Santo morando en usted, ese poder que transforma, es dado a usted para que usted predique y haga discípulos en todas las naciones, no para que venga aquí y se siente una vez a la semana. Si bien es cierto, el deber de nosotros es congregarnos y no dejarlo de hacer como algunos tienen por costumbre, según nos dice Hebreos, nuestro deber allá en su trabajo, en su pueblo, en su barrio y hasta el confines de la tierra es predicar a Cristo y a este crucificado. Para eso se le fue dado el Espíritu Santo, para que sea testigo, para que sea luz en medio de las tinieblas, para que sea sal en medio de un mundo insípido. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y para eso su mano poderosa, su Santo Espíritu es el que da fruto. En este caso, relacionado a la bendición, iba con los creyentes para que aquellas personas creyeran y se convirtieran. Todos los lugares en los que se predicaba a Cristo había respuesta. En alguna parte a los apóstoles se les echó a prisión, se les latigó. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel en Filipos. Pero ¿qué resultó de esa prisión? Que hubo conversión del evangelio. Lidia, vendedora de púrpura, otras mujeres y el carcelero en Filipos. Por donde se predique el evangelio, en medio de la persecución, en medio de las dificultades, Dios va a dar fruto, porque el poder es de Él, es del evangelio, no es de nosotros. Pero es imposible, hermanos, ver frutos si no predicamos el evangelio. Gran cantidad de personas no solo creyeron intelectualmente, sino que también se convirtieron de sus pecados. Y vean qué bonito lo que dice Pablo a los tesalonicenses, un pasaje hermoso para ver cómo se manifiesta esto. Capítulo 1, versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vean el testimonio, el poder transformador que tiene el Evangelio. Puede cambiar a una persona idólatra, mentirosa, engañosa, asesina, a una persona renovada por medio del poder de Jesucristo, y hacerlo esperar pacientemente la venida de aquel que prometió que vendría. Es bonito ver el fruto del evangelio, hermanos. De verdad se los digo, es una cosa de las más gloriosas que nosotros podemos ver. Hace un tiempo me encontré con una persona y tenía un montón de dudas y me dijo, mira, es que yo he ido a tales iglesias y me ha pasado esto y aquello, y tenía un montón de preguntas, y entonces nos sentamos a conversar toda una tarde acerca de ese montón de preguntas y a darle respuestas a través de las escrituras, y ella siguió su vida espiritual, se cambió de iglesia, y tiempo después entré a su casa y había un montón de libros teológicos y maravillosos. Y me causó gracia que había uno que decía el Espíritu Santo de R.C. Sproul, y yo dije, bueno, esta muchacha va por buen camino, está leyendo un buen texto. Y entonces nos pusimos a conversar de cómo iba su fe, cómo Dios la había transformado y cómo Dios estaba haciendo la obra. Y saben que ese libro de R.C. Sproul lo estaba leyendo su niña de 7 años, no era para ella.
el poder del Evangelio transforma, y cuando ella puede contar cómo Dios la sacó de las tinieblas a la luz admirable y ver esa nueva persona y ver esos frutos, hermanos, de verdad que me llenó de alegría conocer y ver el poder transformador del Evangelio en esa persona. Y nosotros podemos ver ese milagro, nosotros podemos ser partícipes de ese milagro, pero se requiere que empecemos a predicar el Evangelio, que lo empecemos a llevar. Había un hombre que era un erudito en la pesca, de lo más conocedor que había en el mundo de la pesca. Y entonces, dependiendo del pez que usted quería pescar, entonces el hombre le decía, bueno, usted tiene que conseguir este anzuelo, esta carnada, e ir a tal lugar y a tal hora. Y efectivamente, usted iba a tal lugar, a tal hora, con ese anzuelo, con esa carnada, y pescaba. Tenía sentido. Ese hombre había pasado toda su vida estudiando acerca de la pesca. Mejores barcos, mejores anzuelos, mejores carnadas, mejor de todo. Y este hombre era lo máximo que había en cuanto a la pesca. Solo que tenía un pequeño defecto este hombre, un pequeñísimo defecto en cuanto a la pesca. Le tenía pavor al agua. Entonces nunca se subió a ningún barco y nunca pescó nada. Todo lo sabía. Podía darle consejos a todos en cuanto a la pesca efectiva. Podía hacer lo que fuese para enseñarle a otros acerca de qué hacer para obtener buenos resultados. Pero él, a mí con el agua no me metas. A veces nosotros nos hemos convertido en eruditos de saber cómo pescar hombres. Tenemos la receta. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tenemos el testimonio, Lucas enseñándonos cómo se hace. Tenemos la sana doctrina, qué debemos enseñarles. Sabemos cómo hacer discípulos. Tenemos libros de discipulado. Pero nos da miedo, hermanos, ir a pescar hombres. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ven, deja esas redes, yo os haré pescadores de hombres. Y a nosotros nos da miedo ir a pescar. Y no sé, realmente, hermanos, se los digo con sinceridad, no sé qué está pasando en esta nueva generación en Latinoamérica. Si nos conformamos solo con lo que tenemos y nos hemos olvidado de la gran comisión. Pero si usted de verdad, y se lo prometo, si usted algún día quiere ir a hacer una gira con nosotros y nos vamos algún día a algunos lugares de Costa Rica, se va a dar cuenta cuánto falta hace de hombres como nosotros, sencillos, sin nombre, que estén dispuestos a ir a predicar el Evangelio. Porque la falsa doctrina se ha expandido tanto y nosotros nos hemos encuevado en nuestro conocimiento y en nuestra doctrina y se nos ha olvidado expandirla. La pregunta sencilla que tengo yo para usted en esta mañana. Si Dios es el soberano del Evangelio, si Dios es el que expande a los creyentes por todas las naciones para llevar el Evangelio a todo el mundo, la pregunta es, ¿usted está participando en esta comisión o no está participando? Desde enero que empezamos a predicar acerca de la predicación del Evangelio y la necesidad de llevarlo a todas las naciones, ¿a cuántas nuevas personas usted les ha predicado el Evangelio? ¿A cuántos nuevos pueblos ha ido usted a entregar tratados? ¿A cuántos lugares ha ido? ¿A cuántos de sus compañeros usted les ha enseñado el camino de la salvación? ¿A cuántos vecinos usted les ha hablado de la necesidad de un Salvador? Si la respuesta es ninguna, algo anda mal. Porque entonces no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y cuando no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, entonces Dios hace lo que Él debe hacer para que su Evangelio sea llevado a todas las naciones. Separarnos, mandarnos persecución o hacer cualquier cosa. Cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer, Dios sí actúa. Dios sí hace, porque Él no duerme, Él no descansa y Él salva a pesar de nosotros. Así que, o se une al carro de los que trabajan para el Evangelio de Jesucristo, o Dios nos va a juzgar, hermanos, por cuanto nos está hablando continuamente de la necesidad que tenemos de llevar el Evangelio a las naciones y estamos haciendo oídos sordos. Pero Dios soberanamente actúa. En este caso, utilizó la persecución, pero también Dios soberanamente utilizará otros métodos. Utilizará
La separación utilizará hombres fieles para el crecimiento de la iglesia en medio del discipulado. ¿Utilizará Dios la pobreza en medio de la iglesia para que su evangelio también sea productivo? Y Dios utilizará hombres impíos para mostrar su poder por encima de las naciones. Ese es el poder de Dios. Así que no pensemos ni por un momento que nuestro soberano Dios está tranquilo, descansando, mientras nosotros hacemos lo mismo. No, Él está trabajando para que su evangelio sea llevado a todas las naciones. Dios no quiere que usted convierta a nadie, eso no se lo va a pedir, no se lo va a exigir. Dios no quiere que usted transforme a nadie, tampoco se lo va a pedir. Dios no quiere que usted haga y convenza a las personas, tampoco se lo va a exigir. Dios quiere que les diga que Cristo es el Señor y que manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, porque si no la ira de Dios vendrá sobre ellos. Así de sencillo. Y ese mensaje, hermanos, así de sencillo, 3 líneas, tiene un poder tan devastador que ni nosotros mismos somos capaces de entender. Cuando un evangelio se predica con esas 3 líneas y el Espíritu Santo actúa, Dios levanta de las piedras, de los muertos, y Dios hace que su pueblo crezca. Es la obra de Dios, hermanos. Participemos activamente y de verdad, hagámonos concienzudamente esta pregunta. ¿Cómo estamos nosotros actuando en este plan soberano de Dios para la expansión del evangelio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Padre Celestial, venimos delante de ti para glorificarte, Señor, y exaltarte, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Tú, Dios, eres fiel y justo para salvar a aquellos que escuchan tu evangelio, porque entendemos que es poder para salvación. Pero ayúdanos, Señor, a ser testigos. Ayúdanos, Señor, a mostrar el evangelio compasivamente a aquellos que necesitan de ti. Ayúdanos, Señor, a predicar y también, Señor, a gozarnos en el fruto de la salvación que tú das, Señor. Ayúdanos, porque de verdad debemos confesar que hemos sido negligentes y que hasta ahora tú nos has hablado, Señor, para que sigamos llevando tu mensaje a todas las naciones. Ayúdanos a ser testigos, Señor, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdanos a humillarnos para que tu nombre sea exaltado y que nosotros, Señor, podamos de verdad con gozo llevar el nombre de Jesucristo, Señor, por todo lugar, y que nosotros seamos, Señor, discípulos tuyos de la manera que tú quieres que lo hagamos. Te lo pedimos, Señor, esperando de verdad tu poder en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.